¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos al análisis inmediato de lo sucedido en Australia, donde nuevamente Devin Haney ganó a George Kambosos en un caso bastante curioso en el sentido de que esta vez Kambosos dio mejor pelea que en la anterior. Sin embargo, en las tarjetas, como ustedes van a ver de aquí a unos instantes, los jueces lo premiaron en la primera vez como no lo hicieron en esta, más allá de que dio una mejor pelea en esta oportunidad, donde obviamente se impuso la calidad, el mejor boxeo y la superioridad de Devin Haney, ratificando entonces la victoria de la vez anterior y cumpliendo con lo que establecía el contrato de que había una revancha inmediata en caso de victoria de Devin Haney en la pelea anterior. Después de mi comentario sobre esta pelea, les voy a hablar algo de lo que ocurrió antes en una de las preliminares, donde perdió una gran oportunidad de ir a una pelea de título y también un título internacional de la OMB, Meneito Jiménez, Alberto Meneito Jiménez, que cayó ante Andrew Moloney en una pelea no exenta de polémica. Ya se las voy a comentar. Con respecto a lo que sucedió entre Devin Haney y George Kambosos, yo creo que también hubo polémica, pero una polémica que empezó en el día anterior. Aquí les estoy colocando una foto que yo la compartí en mis redes sociales y realmente provocó una reacción inmediata. Se viralizó mi comentario sobre lo que vi, lo que ustedes están viendo de la imagen del pesaje del día de ayer. Digamos, el ayer de Australia, porque hay una enorme diferencia obviamente de horas debido a la posición geográfica. Y en ese pesaje se vieron prácticamente cadavéricos los dos, me refiero a Devin Haney y a George Kambosos. Fundamentalmente en el caso de Haney, que alcanzó esa foto para demostrar que es un hombre que a la hora de la pelea es prácticamente un super welter en términos de tamaño, de peso y de capacidad de rehidratar, de mejorar, de rebotar, como se le llama en el boxeo, para llegar más fuerte en una división en la cual prácticamente él es un foráneo, es un extranjero, debido a que por tamaño y por peso hay que aceptar que Devin Haney no es un 135 libras. Eso es una verdadera exageración, es algo que en la semana vamos a tratar de realizar algún tipo de video para regresar a un tema sobre el cual hemos venido realizando denuncias, hemos venido realizando entrevistas desde hace muchos años, y es el hecho de que se juega mucho con la salud de los atletas al someterlos a este tipo de presión para dar el peso y obviamente dinero de por medio, negocio de por medio y reglas que no son claras y que no se sabe quién tiene que decidir, termina en la necesidad de tomar alguna decisión porque se van a seguir produciendo muertes en el boxeo, especialmente de aquellos que no tienen seguro, de aquellos que van a pelear donde ganan muy poco dinero y donde necesariamente hay que tomar algún tipo de providencia, especialmente para proteger la salud de los atletas. Voy a volver en la semana con este tema porque creo que amerita seguir insistiendo sobre algo en donde alguien en algún momento va a tener que tener el suficiente liderazgo para crear medidas y reglas o ajustar las reglas actuales para no ver este tipo de imágenes que realmente son alarmantes y llaman a la reflexión sobre cuántas veces estos atletas que suben al cuadrilátero no están empezando a poner su vida en riesgo a la hora de llegar a la ceremonia del pesaje. Este es un tema sobre el cual voy a volver. Me quiero concentrar ahora en hacer algunos comentarios sobre lo que significó la pelea de Devin Haney y George Kambosos. Un primer asalto donde realmente dio para entusiasmar a la platea. Kambosos mostró como único cambio sustancial importante, cambio de guardia. Permanentemente estaba cambiando de izquierdo hacia el lado ortodoxo, tratando de confundir a Devin Haney a los efectos de ver si podía romper ese muro defensivo que él construye a partir del jab y llegar a la primera distancia para poder colocarle sus trayazos allí en una distancia cómoda para poder intentar entonces convencer a los jueces de que iba a ser otro en la pelea. Lo logró apenas en el primer
primer episodio. Ya en el segundo, si el primer episodio terminó prácticamente con una pelea de perros, logró llevarlo contra las cuerdas a Devin Haney, colocarle algunos buenos golpes, pero allí terminó todo. Después no pudo cortar el ring, Devin Haney tomó el control de la pelea y vean ustedes que en los números literalmente triplicó los golpes lanzados Devin Haney, señal clara de que pese a su posición defensiva, su posición elusiva, él también se las ingenió para seguir lanzando golpes y sobre todo tener mucha precisión en sus golpes, una de las virtudes que tiene Devin Haney. También hay que aclarar que usó todo su repertorio de marrullería. Es increíble que pese a esas condiciones boxísticas que él tiene, tenga que recurrir a ese tipo de maniobras que en algunos casos son totalmente ilegales y se las permiten los referees, en el sentido de que cargaba todo su peso encima de Devin Haney, lo golpeó varias veces en la nuca, recurrió a eso que podemos llamarle de llave de estrangulamiento, lo hizo permanentemente, porque no solo usaba el estrangulamiento, sino que además se cargaba encima del australiano, ni que hablar también de los amarres, que fue un recurso permanente que empleó, y obviamente si no estaba amarrando, estaba manejando la distancia y estaba acertando sus golpes largos, pero cuidado, pero muy rápidos. Él conecta con el jab con mucha velocidad e inmediatamente suelta el cross y lo hace o el cross o un golpe directo con la derecha y llega siempre a destino, siempre conecta limpio porque lo hace con mucha velocidad. George Kambosos recibió muchos golpes y también asimiló muchos golpes. No hay que negar que guapió en esta pelea, salió a recibir golpes tratando de recibir algún golpe, pero conseguir romper la distancia para entrar a trabajar allí con combinaciones en la primera distancia, en la distancia corta, pero fue imposible. Realmente Kambosos mostró todas sus limitaciones en estas peleas ante un hombre demasiado elusivo, demasiado inteligente en el boxeo defensivo y pese a su edad tiene una madurez intelectual que está un poco por encima del resto a la hora de manejar la pelea. No se aproxima obviamente a Floyd Mayweather, pero tiene mucho del tipo de boxeo que practicaba Mayweather, es decir, es un buen alumno de ese tipo de boxeo elusivo que es difícil de encontrar y que ellos tienen la capacidad de colocar los golpes necesarios, como les muestro ahí en las estadísticas de la pelea, para llevarse la misma en las tarjetas. Tarjetas que estuvieron más lejos de lo que yo esperaba. 119 a 110, 118 a 110 y 118 a 110. Yo pensaba que esta pelea por lo menos iba a terminar en los números parecida a la anterior, que también fue totalmente una contradicción. Vean ustedes en la pelea anterior, el resultado fue 2 tarjetas de 116 a 112 y una de 118 a 110. Yo creo que en esta pelea George Kambosos se vio mejor que en la anterior. Al menos se vio con más ganas de trabajar, se vio buscando romper la distancia, intentando cortar el cuadrilátero, soltando golpes, yendo al intercambio, por momentos retrocediendo, esperando a ver si podía colocar algún trayazo de contragolpe y aceptando la pelea más allá de toda la marrullería de un Devin Haney que no lo dejó obviamente trabajar en la corta distancia. Permanentemente lo amarró, golpeó allí en la nuca, incluso hubo algunos cabezazos que intentó el propio Kambosos, un poco fastidiado porque no encontraba la forma de llegarle con golpes y cuando le llegaba poco le hacía, es decir, también le faltó pegada. Yo creo que esa imagen que vimos de Kambosos en el pesaje quizás también tuvo su influencia, su incidencia o su consecuencia a la hora de la pelea, que también no llegó con la suficiente fortaleza física, porque en definitiva muchas veces lo que vemos en el pesaje, esos hombres totalmente demacrados y deshidratados, dependen de lo que suceda desde ese momento del pesaje a la hora de la pelea. Algunos recuperan muy bien, otros recuperan muy mal. Yo utilizaba hoy en las redes sociales el ejemplo de el travieso Arce, que en una entrevista que le realicé hace unos años para aquella serie de Los Kilos Mortales, él me decía
de que él ganaba precisamente por esa capacidad de rehidratar más allá de las 25 libras. Vean ustedes que me decía, esa nota está, ustedes pueden entrar a mi página web donde está esa entrevista, donde él me decía de que él cuando estaba en 112 libras a la hora de la pelea llegaba en 135 libras. Y así directamente, sin ningún tipo de filtro, lo que me dijo en esa oportunidad es: yo ganaba gracias a esa condición de llegar más fuerte a la hora de la pelea. Y la mayoría de los pugilistas que logran eso, entonces, tienen una gran ventaja. No sabemos si es el caso de Devin Haney, pero huele a que realmente él es un hombre que aprovecha muy bien la rehidratación y a la hora de la pelea llega demasiado fuerte, demasiado grande. Como sea, era imposible imaginar una victoria de Kambosos, pero sí era posible esperar lo que ocurrió. Por lo menos lo vimos mejor que en la pelea anterior, más allá de que lo desdicen las tarjetas, que esta vez fueron más lapidarias que en la pelea anterior. Hay que esperar qué es lo que sucede ahora con Devin Haney. Sabemos que incluso hasta por contrato ya tendrá que ir contra Vasil Lomachenko en caso de que Lomachenko ahora a fin de mes venza a Jamaine Ortiz, una pelea que se supone que va a vencer, y en el comienzo del próximo año entonces veremos esa, si se quiere, soñada pelea entre dos grandes estilistas como lo son Devin Haney y el ucraniano Vasil Lomachenko. En el preliminar fue derrota de Meneito Jiménez, las tarjetas 97-90, 98-89 y 99-88. Victoria justa el australiano Andrew Moloney, que lo lanzó, inclusive lo puso en la lona en el primer episodio. Después se vio muy incómodo en esa pelea en Meneito. Fue una pelea donde hubo golpes bajos, donde hubo golpes ilegales por parte del australiano, donde hubo una situación que se dio con los jueces, eran jueces y referee australianos, hubo un reclamo de Joan Boxing para que cambiaron dos de los jueces, pero el referee vimos que allí inmediatamente de empezar la pelea, a quien castigaba, a quien controlaba, a quien reprendía era a Meneito, al punto de que yo recuerdo a ver que le quitó un punto, lo estoy hablando de memoria obviamente, pero yo vi que le quitaba un punto en el primer episodio y claramente estaba haciendo una suerte de trabajo de presión mental sobre el dominicano que pudo haberlo afectado en una pelea que perdió. Luego del primer episodio él no se vio bien, no se encontró en la pelea y definitivamente y lamentablemente para el boxeo dominicano se rompe una suerte de racha. Entonces, en el sentido, todos los que están saliendo de República Dominicana a pelear afuera realmente están dando grandes peleas y están logrando grandes metas. Una pena por Meneito porque él ya tenía que haber peleado por el título de las 115 libras, le hicieron hacer una eliminatoria más y ahora es Andrew Moloney el que queda disponible, pero cuidado, porque se está hablando, sonó en estas últimas horas, de que se estaría negociando para allá por finales de diciembre, quizás el último día del año, algo que es costumbre en Japón realizar alguna pelea importante. El campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Kazuto Ioka, estaría enfrentando al campeón actual de la Asociación Mundial de Boxeo, Joshua Franco. Se está negociando esa pelea, lo cual prolongaría en el tiempo entonces una posible pelea mandatoria para el mellizo Moloney. En definitiva, entonces, perdió George Kambosos, Devin Haney confirmó su superioridad y ahora hay que esperar entonces cuándo será su próxima pelea, que repito, se supone será contra Vasil Lomachenko.